Bueno, los tipos de bases de datos. Hoy les voy a compartir lo que es una base de datos, los tipos de base de datos y les traigo una frase que me pareció muy importante con respecto a lo que venimos hoy, que es de Alvin Toffler: el gran motor del cambio es la tecnología. ¿Por qué me parece muy importante? Porque hace años las bases de datos eran totalmente físicas y esto hacía muy engorroso el trabajo de buscar información y también intercambiarla, por lo que ahora, pues con la ayuda de la tecnología, ahora encontrar datos en cualquier base de datos digital es súper rápido, flexible y aparte de todo se puede también intercambiar y varias personas lo pueden hacer al tiempo. Bueno, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son un conjunto de información que está en una plataforma, en un sitio web o en una base de alguna empresa que tienen muchísima información, puede ser datos personales, números telefónicos, precios, etcétera, y son ordenadas de forma sistemática, que también puede ser para, para su recuperación o transmisión o análisis. Los ejemplos de bases de datos que antiguamente se usaba y aún todavía siguen algunos existentes son las guías de telefónicas, que era un libro gigante que tenía todos los datos de las personas y también de las empresas, como nombre, la dirección y el número de teléfono donde tú buscabas y podías encontrar para poder hacer la respectiva diligencias. Los archivos personales son utilizados o eran utilizados para guardar información de autores, de revistas, de libros y para poderlos duplicar después si era necesario. Las bibliotecas públicas, digamos que es como que el referente más grande que tenemos de bases de datos, porque es algo que puedes ir físicamente y vas a encontrar un montón de información y todo está en papel o impreso. Ahí no solamente pues como que es muy difícil encontrar información, porque hoy en día se maneja un código alfanumérico que ayuda muchísimo a encontrar los libros y poderlos organizar de acuerdo como una jerarquización. El registro de transacciones es cuando hay llamadas o hay pagos electrónicos o pagos pues físicos que manejan las empresas, entonces se van a base de datos y allí también pueden encontrar, digamos, como los usuarios que más compran, qué es lo que compran, etcétera. Y el historial médico, que es lo que casi todos tenemos, pues, cuando vamos donde el médico, que es un registro de la historia clínica, de lo que ha pasado a nivel de salud, si hay una cirugía, si hay un consumo de medicamentos, etcétera, y que ha guardado para un posterior uso o para que la persona también lo pueda solicitar. El manejo de las bases de datos, eso lo realiza, digamos, un lenguaje de programación o varios lenguajes de programación, pero hoy en día el más usado es el SQL. Eh, Estos permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. Los objetivos y funciones de una base de datos en sí es como dar flexibilidad y rapidez al intercambio de información y también a la consulta de estos. También evitar la redundancia, porque muchas veces había muchas repeticiones de un mismo, digamos, de unos mismos datos. Entonces eso también fue un poco abolido, porque como que no haya repetición, aún no se ha logrado, pero sí se ha mejorado mucho en ese término. Garantizar la integridad de los datos, porque realmente antes se perdían mucho los datos, se deterioraban los documentos, ahora pues en las bases de datos no pasa eso. Y asegurar la seguridad de los datos, porque no tiene acceso a todas las bases de datos. Hay bases de datos que son restringidas, hay bases de datos que requieren permisos de autorización para poder ingresar a estas. Los tipos de bases de datos se pueden clasificar según como a ciertas características. Una de ellas es según su variabilidad, que depende como de la extracción que se vaya a hacer, si se va a cambiar o no. Entonces hay dos tipos. Las bases de datos estáticas, que son casi siempre manejadas por empresas, porque esas bases no se pueden cambiar, o sea,
tú puedes extraer los datos, pero no puedes modificarlas, a diferencia de las bases de datos dinámicas que realmente tú puedes consultar, hacer lo mismo que en las estáticas, pero aparte de eso puedes borrar información y también puedes organizar, pues puedes añadirla o cambiarla. Otro tipo de bases de datos se puede clasificar según su contenido. Entonces, según el contenido hay bibliográficas, que es cuando se tienen libros, textos, revistas, que es como para lectura, y se organizan según el autor o el título o el nombre del editorial, o también se puede buscar por el año en el que fue publicado. De texto completo, que son los textos que son documentales o son históricos y se tienen como base de datos primarias, de fuentes primarias. En los directorios es como lo que hablábamos ahorita de esa base de datos que antes teníamos física, que era súper gigante, también ya ahora son directorios y normalmente encuentras ahí correos electrónicos, números, nombres y ya. Normalmente esto lo utilizan las empresas con los clientes. Los tipos de bases de datos también hay especializadas, que estas pues por lo general tienen información muy específica, se les dice hiper especializada o técnica porque realmente se enfocan en un tema y las personas lo buscan porque realmente es algo que les interesa y solamente necesitan saber de ello. Hay otras que son las relacionales, que esas son las más comunes. Esas normalmente se organizan en tablas, en filas y columnas y también se pueden interrelacionar. Ahí es donde más se utiliza el SQL. Las distribuidas son bases de datos que no solamente están en un sitio, sino que pueden estar en diferentes sitios y están conectadas por una red. Las no SQL son las que no, o de pronto utilizan ciertos, o se apoyan de ciertas cosas que tiene el lenguaje de programación SQL, pero normalmente las que lo ejecutan son el JavaScript, query y contextual query, que son otros tipos de lenguajes de programación. Orientadas a objetos es que están enfocadas al almacenamiento de objetos completos, incluyendo su estado de comportamiento. Normalmente esta base de datos utiliza el lenguaje de programación de Java, que ella se enfoca en esa búsqueda de objetos. La multidimensional es muy parecida a las relacionales, solamente que también añaden como dimensiones métricas y tiene atributos de tablas como las relacionales. Y las documentales se utilizan mucho para indexar textos, que es como para darle validez ante una investigación a un texto. Y ahí se guarda demasiada información. También se puede clasificar según el modelo. Estas son deductivas o lógicas que se asientan en la lógica matemáticas y pueden hacer deducciones de acuerdo a hechos o reglas establecidas. Las transaccionales se emplean para enviar o recibir archivos de manera rápida. No tienen en cuenta si hay redundancia o no, porque solamente es como la velocidad para recibir o para enviar información. Las jerárquicas son bases de datos que se desprenden de un nodo principal o raíz y esta tiene hijos, o sea, informaciones que se desprenden de ella y así sucesivamente. Y hay una que es muy parecida a esta, que es la de red, pero esta tiene varios nodos principales y se va desglosando. Sí, esos son como los tipos de bases de datos. Espero les haya gustado como la presentación y muchas gracias por la atención.